cuadrados por mínimos cuadrados son ortogonales a los vectores de la matriz X. Los errores del modelo son estadísticamente independientes a las variables en la matriz X. La matriz X es estocástica pero independiente a la variable endógena. Y la correlación entre los residuos estimados por mínimos cuadrados y las variables de la matriz X es cero. Como que la intuición o el reflejo que yo tuve cuando leí esta pregunta era marcar la A, pero por eso tocaba era pensarlo detenidamente. La opción A era como una posible opción, pero no era la correcta. Ortogonalidad no es lo mismo que exogeneidad. El supuesto de exogeneidad estricta implica ortogonalidad, pero no es equivalente. Así que la opción A no era. La única opción lógica que quedaba era la opción B, que esa era la respuesta. La opción B era la respuesta. Los errores del modelo son estadísticamente independientes a la variable en la matriz X. En el punto 2, en econometría el modelo de regresión poblacional, ¿qué es lo que refleja? El modelo teórico económico en su representación estocástica y lineal en los parámetros, el modelo teórico estadístico en su representación matemática y lineal en los parámetros, la función de regresión poblacional que es lineal en los parámetros y el comportamiento del agente representativo en el contexto de cierto fenómeno económico. La opción más lógica era la opción A, porque en econometría el modelo de regresión poblacional es un modelo teórico económico. Podemos plantear un modelo teórico con su parte estocástica y lineal y que sea lineal en los parámetros. La respuesta a este punto era la opción A. En el punto 3, en el modelo de regresión lineal simple, el valor condicionado de y a x, ¿qué era lo que representaba? Pues la función de regresión muestral, la función de regresión poblacional, la media condicional de los datos de y dado x en la muestra, la media incondicional de los datos de y dado x en la población. Bueno, estas dos últimas opciones a simple vista ya se descartaban, la opción C y la opción D. La opción A también claramente se descartaba. La opción correcta era la opción B, la función de regresión poblacional, que esa era la que trabajaba el profesor en clase en varias ocasiones. El punto 4. Suponga que A, la matriz anuladora asociada al vector I. Profe, ¿Sí? pero en el punto 3 le pedían que era el 3, ¿no? ¿Sabes que le piden? Que era el valor esperado, ¿no? Sí, ¿qué es lo que representa? Pero el valor esperado de, o sea, le dicen como coma, el valor esperado de y dado x y no, le pide que Sí. representa eso. La opción B, la función de regresión poblacional. No, profe, porque la No, opción, profe, la función de es la regresión C. poblacional es beta i, beta 0 más beta 1, x1 más el error. Eso es la poblacional. No, El valor esperado, profe, es y gorro, que es beta 0 estimado más beta 1 estimado por x. Y ahí usted ya no tiene error. Y es y gorro, de hecho. O sea, de hecho el profesor nos escribió que el valor esperado de y dado x sub i es lo mismo que decir x gorro. Y no era, o sea, de hecho era como más probable que usted dijera la A, pero de hecho la A no era porque también la A usted la podía escribir como Y.
igual a beta 0 estimado más beta 1 estimado por x y más el error estimado. Y como esa función no tenía el error, lo más probable es que usted se fuera por la C, que era la medida condicional de los datos de y dado x en la muestra. O sea, si no me cree, profe, de verdad revise los apuntes en serio. O sea, no puede ser la B por esa razón. Porque si usted hace el procedimiento, no es posible que usted diga que esa es la poblacional. Compañero, el profesor mismo dijo Pues eso yo en lo, clase y lo marcó ahí, que sí, él lo eso es la puso en la función de clase regresión poblacional. del 5 de marzo. Está. Sí, Ok. es la función de regresión poblacional. Espere a ver, les muestro. Profe, qué pena una pregunta. Es que llegué tarde. ¿Usted me Sí. podría decir cuál era la respuesta del primer punto? La respuesta del primer punto es... La respuesta al primer punto es la B. Listo, muchas gracias. Revisemos el libro de Wooldridge, que ahí también aparece. Juan Sebastián, qué pena aprovechando que va a abrir Goodrich, podríamos revisar un poquito la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta 2, sobre todo por la definición de un modelo económico, porque recuerdo que en la monitoría que tuvimos con usted también hablamos como de la diferencia entre un modelo económico y un modelo econométrico, y siento que eso tal vez como que entraría un poco a contradecirse con la respuesta que nos acaba de decir que es correcta. Ok, ya voy. Gracias. Entonces, si miramos el libro de Wooldridge, la función de regresión poblacional, que es, si no estoy mal, es página 26. Aquí está. Aquí ustedes la pueden ver. Esto de acá es la función de regresión poblacional. Cuando se le suma el error, estamos hablando del modelo de regresión simple poblacional, cuando le añadimos el error. Cuando le tomamos el valor esperado condicional, ya estamos hablando es de la función de regresión poblacional. ¿Ok? Ahora, el estudiante que me habló ahorita decía, en econometría el modelo de regresión poblacional refleja, pues es la clave, aquí decía, en econometría. En econometría, claro, en efecto, cuando uno trabaja en econometría, un modelo matemático no tiene error, pero como estamos trabajando con datos, el modelo de regresión poblacional nos refleja en parte el modelo teórico económico en su representación estocástica, o sea, con un término de error y que sea lineal en los parámetros. Profe, pero teniendo en cuenta la respuesta 3, ¿no podría ser la C, que es básicamente lo mismo? A eso es a lo que voy. Es que siento que lo que... La opción C dice la función de regresión poblacional que es lineal en los parámetros. O sea, eso es cierto, ¿sí? Sí, esa era cierta, pero... Es que a lo que voy pero no, es que de alguna manera cuando hablamos tanto en la clase como en la monitoría con su merced, hablamos que digamos que el modelo econométrico al que íbamos a llegar era digamos como la suma de los postulados económicos, o sea, ese modelo teórico económico, más la parte estadística, más la parte como matemática. Por eso, digamos que pues yo descarté la primera por el hecho de, digamos que encasillarlo en un modelo teórico económico porque digamos que siento que eso lo deja por un lado toda la parte como de estadística, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que más allá de discutir como el hecho de cuál era más verdadera, cuál era más falsa,
siento que el hecho de que hable como de modelo económico de alguna manera excluye el hecho de que sea econométrico, entre comillas, por el hecho de nombrarlo como teoría económica. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pues sí, yo también por un momento estuve tentado a marcar la C, pero después de pensarlo varias veces me di cuenta de que no, porque claro, la función de regresión poblacional ya está dentro de la regresión poblacional, del modelo de regresión poblacional. Es decir, acá en Wooldridge, esta parte de acá que estoy subrayando, esta es la función de regresión poblacional, pero esta ya forma parte del modelo de regresión. Sí, ya forma parte. Entonces, este punto C, después de pensarlo, me di cuenta de que era como redundante. Y pues la única opción lógica que quedaba era la opción A. Profe, ¿por qué no sería la B? O sea, el modelo Porque es matemático que es el que tiene que... aquí estamos hablando es que en econometría, ¿qué es lo que, qué es lo que refleja el modelo de regresión poblacional? Sí, en la B dice el modelo teórico estadístico en su representación matemática y lineal en los parámetros. Pues esta opción B sería la correcta si estuviéramos hablando no en econometría, sino en estadística. Si estuviéramos hablando en sentido estricto en estadística, esta opción B sí habría sido correcta, pero aquí estamos es en econometría. En econometría, el modelo de regresión, pues, poblacional refleja es esto, la opción A. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Por mi parte, sí, profe. Ok. Bueno, en el punto 3, pues la respuesta correcta es la B, la opción B. Como ya lo vimos en Wooldridge. El punto 4. Tenemos la matriz A, que es la matriz anuladora del vector I, con la que sacábamos los vectores con respecto a su media, que le restábamos a cada valor su media. Entonces lo que nos preguntan es, cuando en el modelo de K parámetros se premultiplica por la matriz A, entonces la primera opción es la matriz X transpuesta A por X es singular. La matriz X transpuesta A transpuesta por AX tiene determinante distinto de 0. El modelo seguirá teniendo K parámetros beta para estimar. El vector de residuales A por U estimado será distinto de los U estimado. Bueno, la opción correcta era la opción A. Era la opción A. ¿Por qué? Porque cuando uno usa la matriz A por X, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos restando a cada columna su respectiva media. Y cuando hacemos este producto, ¿qué es lo que nos queda? Pues recuerden que en la primera columna teníamos una columna de unos. Y al restar su media, pues estoy restando a cada uno, a cada valor, estoy restando un 1. O sea que ese primer vector columna me quedaría en 0. Al efectuar este producto de acá, X transpuesto por AX, obtendría una matriz de K por K, donde la primera fila y la primera columna serían ceros. Y cuando hay una fila o una columna de ceros, el determinante de esa matriz es nulo y por ende la matriz no puede tener inversa.
Entonces, por eso es que la matriz es singular, que no puede tener inversa. El punto 5. Bueno, esto ya lo habíamos visto en clase, que A por Y transpuesto por AY, ¿qué es lo que es? Pues casi que el resultado era inmediato, es la opción C, la suma total de cuadrados del vector Y. Eso lo habíamos visto incluso en el primer taller que les dejé, estaba esa expresión. La respuesta correcta es la C. El punto 6 me tomó un poco más de tiempo ahí sentarme unos 10 minutos a pensarlo, y es cuando se escribe el modelo log lineal, se asume que, bueno, aquí nos dicen que el vector de residuales es independiente e idénticamente distribuido con media cero y varianza constante. Yo lo primero que pensé que era la opción A, que la distribución marginal de los errores es normal con media cero y varianza constante. Pero después de revisar los apuntes, me di cuenta de que esta primera opción no era como tramposo tomar esta opción. ¿Sí? Uno apenas leía media cero y varianza constante, como que de una intuitivamente, casi que por reflejo, iba a marcar la opción A. Pero no, esto tenía su trampa. La opción correcta era la opción B. Era esta la opción B. Yo también por un instante pensé que era la opción D porque parecía que fueran lo mismo, pero no eran lo mismo. Porque fíjense que acá la F no depende de I. En cambio, en la opción D, la F sí depende de I, y eso es incorrecto. La respuesta correcta era la B. Después de haberlo visto en clase, creo que fue como la segunda clase o la segunda semana que el profesor habló de esto. Pero El disculpa, punto, ¿cuándo se sí. vio esto? ¿Cuándo se vio el anterior punto? Porque yo la verdad no, ni siquiera tengo apuntado como ese pi Cuando mayúsculo. el profesor hizo los dibujos de las campanas, en una clase hizo unos dibujos de unas campanas y él decía que esos eran las distribuciones marginales que eran idénticas e independientemente distribuidas. Y la distribución conjunta, pues, era el producto de todas esas distribuciones. Eso fue lo que él dijo una vez en clase cuando hizo los dibujos de las campanas de Gauss. Ok. El punto 7. Bueno, esto prácticamente lo hicimos en clase cuando tenemos un modelo log. Sí, era el punto 7. Esperen, lo pongo. Creo que lo redacté mal. Aquí está. No, sí está correcto. Qué pena. Cuando tenemos un modelo log lineal, pues el profesor hizo esto en clase. ¿Cómo se interpreta este parámetro? El beta. Pues nosotros ya, pues todos aquí en clase habíamos visto que la opción correcta es la opción A, cuando hay un incremento porcentual en el valor esperado de Y, dado X, cuando la variable X aumenta en una unidad. Así es como se interpreta el beta en un modelo log lineal. La respuesta correcta era la A, ya lo habíamos visto en clase. El punto 8.
En el modelo de regresión lineal clásico con K parámetros beta, son condiciones necesarias y suficientes para que se cumplan los resultados del teorema de Gauss-Markov. Nos dicen la homocedasticidad y no autocorrelación del error, la esfericidad y total exogeneidad del término de error. El supuesto de total exogeneidad es en sí mismo una condición suficiente y la esfericidad y no multicolinealidad exacta. Bueno, aquí ya de entrada nos están diciendo en un modelo de regresión lineal clásico. O sea, ya de entrada nos están diciendo que es un modelo lineal. Listo, primer supuesto, ahí está implícitamente, ya está chequeado. Lo otro era que la esfericidad hace referencia a homocedasticidad, o sea que la varianza del error es constante, y no autocorrelación, o sea que entre diferentes observaciones el valor esperado de dos errores es 0. Entonces, la respuesta correcta era esta, la opción B. Esa era la respuesta correcta del punto 8. En el punto 9, en el modelo de regresión lineal, donde beta es de dimensión 2 por 1, o sea, dos regresores, con una muestra de 3 observaciones, después de estimar por mínimos cuadrados ordinarios, los grados de libertad de la suma total, la suma explicada y la suma de residuales al cuadrado son, bueno, la suma total de cuadrados, los grados de libertad son n menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. De la suma explicada de cuadrados es k menos 1. O sea, tenemos dos parámetros, le restamos 1, pues 2 menos 1 da 1. Y de la suma de residuales al cuadrado es n menos k, o sea, 3 menos 2 da 1. La respuesta correcta, pues, es la opción A. En el punto 10, suponga que tenemos este modelo, que es cuando particionamos la matriz, donde beta 1 y beta 2 son de dimensiones K1 por 1 y K2 por 2, y M1 y M2 son las matrices anuladoras de X1 y X2. Entonces, al hacer la multiplicación de M1 por Y, ¿qué es lo que nos da? Corresponde a los residuos de correr una regresión por mínimos cuadrados entre Y y X2, entre Y, X1 y X2, corresponde a Y menos la proyección de Y sobre el espacio de columnas de X2 y corresponde a Y menos la proyección de Y sobre el espacio de las columnas de X1. Les confieso que yo al inicio estaba seguro que era la opción A, pero porque me confundí, yo aquí pensé que esto era X1. No, después de haber leído el enunciado, me di cuenta de que la opción A era incorrecta. Aquí me dicen entre Y y X2. No, eso no puede ser. Entonces, después de volver a revisar, me di cuenta que estaba mal marcar la opción A, esa no era. Y después de leer las otras 3 opciones, me di cuenta que la única opción lógica era la opción D. Por definición, cuando hacemos esta multiplicación, ¿qué es lo que tenemos? La matriz Y multiplicada menos la matriz de proyección por la matriz Y. Por definición, eso es lo que se obtiene y la única opción lógica que concordaba con eso es la opción D, que es la definición de este producto. La respuesta correcta era la opción B. En el punto 11,
Supongamos que tenemos el siguiente modelo, y es igual a a por x elevado a la b por h, donde h es e elevado a la z, donde z es una variable aleatoria que es normal y estándar. Entonces, lo que nos pedían en cada una de estas 4 opciones era a qué era igual este a, el término constante. Y en clase habíamos visto que es la opción correcta era la opción D. Ay, esperen, creo que... qué pena, tuve un error. Aquí es cuando x es 1. Qué pena, aquí tengo un error. Aquí es cuando x es 1. Aquí es cuando x es 1, que tengo un error acá. Qué pena. Que este es cuando x es 1, entonces el valor esperado de y dado x es a. ¿Sí? En el punto 11, aquí tengo un error. La opción correcta es la D. La opción correcta es la D. Qué pena que aquí se me fue este error cuando estaba digitando esto, no me di cuenta. Sí. Pero bueno, nosotros ya hemos visto eso en clase, cuando estamos viendo la interpretación de los betas. Bueno, para los puntos del 12 al 19, nos ponían un caso hipotético. Suponga que usted fue contratado por Azocolflores para investigar la sensibilidad de la producción de la industria ante cambios en sus factores de producción. Para la investigación, suponga que usted logra obtener una muestra de corte transversal estadísticamente representativa de la población de empresas exportadoras de flores en Colombia. Es decir, tuvimos datos para 30 empresas. En el momento actual, en el corte actual, tenemos datos para 30 empresas. En la base de datos de su muestra se incluyen las variables de producción, el número de empleados contratados, el stock de capital invertido para cada una de las empresas en el año 2019. Estudios previos sugieren que la función de producción de la empresa típica en la industria es del tipo Cobb-Douglas, donde H, este H que aparece aquí en la función, es un término aleatorio cuyos datos provienen de una función de distribución log normal de la forma e elevado a epsilon sub i, donde epsilon es normal e idénticamente distribuida con media mu y varianza constante. Entonces, en el punto 12, si usted supone que la productividad total factorial es constante en el modelo, o sea, el parámetro A, su modelo de regresión poblacional será, al tomar logaritmos, este que tenemos acá, el típico modelo log-log, donde el beta 1 ¿a qué sería igual? Entonces, yo casi que por reflejo marqué la opción C en un primer momento. Pero aquí me di cuenta de que había caído en un error. Porque, claro, tenía que ser que el beta 1 es el logaritmo de A, beta 2 alfa, beta 3 es beta, y el error está normal, idénticamente distribuido con media cero y varianza constante. Después de haberlo leído un par de veces, me di cuenta de que algo no estaba bien acá. Y me di cuenta fue por esto. El error es normal e idénticamente distribuido con media mu y varianza constante. Lo primero que yo pensé al mirar esta parte de acá y compararla con esta parte de acá, el error U, fíjense que aquí la media es 0 y aquí la media es mu. Lo primero que pensé fue, ¿qué fue lo que ocurrió con la media? ¿Qué había ocurrido con la media?
por un momento yo no entendía muy bien cuál era la opción correcta, no sabía cuál era, porque claro, aquí desaparecía totalmente la media. Entonces, después de mirar el teorema que habíamos visto, los teoremas que nos había mostrado el profesor de la función normal, y de que estábamos trabajando con una función log normal, claro, me di cuenta de que este término de error, el epsilon, en realidad era una transformación, fue como el primer teorema que vimos en clase con el profesor de la distribución normal. Profe, una Y me pregunta, di cuenta, ¿sí? pero es que a nosotros, bueno, nosotros llegamos por las condiciones de primer orden de minimizar UI al cuadrado, que la sumatoria de los UI son iguales a cero, y si la sumatoria de UI son iguales a cero, entonces su media también es igual a cero porque es la sumatoria de UI dividido sobre n. Entonces, Sí, exacto. Sí, ¿por qué no sería exacto. esa? Yo Es también, decir, yo la estaba casi que seguro que era la opción C, pero es que fíjense que acá me dan que este término estocástico, este término de error, tiene media mu. Ahí fue donde yo me di cuenta de que había algo que no me cuadraba. Entonces, después de revisar varias veces por qué aquí aparecía epsilon y no aparecía u, esa era la pregunta que yo me quedé pensando por unos 10 minutos. Y claro, me di cuenta, esperen aquí en este Excel, me di cuenta de que este vector epsilon i en realidad era el mu más el término de error. Esa era la única opción que yo entendía a la hora de tomar logaritmos, por qué se desaparecía el mu, la media de ese término epsilon. Y al tomar logaritmos, la única opción que me quedaba era la opción A. Esa era la única opción que yo encontraba cuando yo veía qué era lo que ocurría con el mu del término estocástico. En el punto 12, la respuesta era la A. En el punto 12, la respuesta era, la opción correcta era la A. Bueno, de los puntos del 13 al 19, dice que con los datos de su muestra usted obtuvo las siguientes matrices que hacen parte del sistema de ecuaciones normales de los problemas de mínimos cuadrados. Las ecuaciones están dadas para el siguiente vector fila de la matriz X, donde pues X1 es el vector de columnas de 1, X2 es el logaritmo del stock de capital y X3 es el logaritmo del empleo. Aquí nos dan estas dos matrices. El punto 13, el vector de parámetros estimados por OLS con valores redondeados a 2 decimales es. Entonces aquí tenemos la matriz X, aquí tenemos la matriz X transpuesta X, esta es la matriz X transpuesta X, X transpuesta Y. Entonces era hacer el producto de matrices, era aplicar la función de la matriz inversa, M inversa, de esta matriz, es esta de acá, esta es la matriz X transpuesta X inversa, y cogíamos esta matriz y la multiplicábamos por este vector, mmult, teníamos esta matriz multiplicada por X transpuesta Y.
redondeado a un par de decimales. Entonces teníamos que la respuesta correcta para la pregunta 13 era la opción C. Era la opción C. 0.14, 0.29, 0.64. Esos son los parámetros betas. Entonces, aquí los copio. Es A, este es alfa y este es beta. Copio aquí los valores. Listo. Con esta no creo que hubiera problemas. La siguiente era, nos dan la suma de residuales al cuadrado es 0.129. Entonces, el error estándar de A sería. Entonces, ¿qué datos nos daban acá? Nos daban la suma de residuales al cuadrado, 0.129. Tenemos que N es 30 y K es 3. Entonces, los grados de libertad de la suma de residuales al cuadrado, N menos K, sería 30 menos 3, que es 27. Entonces, la varianza estimada del S cuadrado el S al cuadrado, pues la definimos como la suma de residuales dividido por los grados de libertad, N menos K, y la matriz de varianzas y covarianzas era, pues, la varianza estimada multiplicada por la matriz X transpuesta X. Listo. Listo, aquí tenemos la matriz Markov de varianzas y covarianzas. Entonces, aquí tenemos la varianza del término constante, que es este primer término de acá, y por ende su error estándar, esa es la raíz cuadrada de este término que tengo acá, la varianza de alfa y su desviación estándar. Pues entonces la varianza de alfa sería este término, el segundo término en la diagonal, y su desviación estándar sería pues, la raíz cuadrada 0.06. Redondeando esto un poco. .067. Y por último, la varianza de beta y su error estándar. Pues la varianza corresponde a este último término de acá. 0.017. Y su desviación estándar es la raíz cuadrada
Listo. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿el error estándar de alfa cuál sería? Pues ya vimos que el error estándar de alfa es 0.067. Pues si lo aproximáramos un poco más, pues esto sería como 0.7. 0.07. Entonces la opción correcta era la D. La opción correcta era la D. El punto 14. En el punto 15, un intervalo de confianza para beta al 95% de confianza estadística, ¿cuál sería? Entonces tocaba construir el intervalo. Y para construir el intervalo necesitamos el T de las tablas. Entonces el T de las tablas lo obteníamos, pues podés mirar directamente la tabla o aquí con el comando history inversa. Entonces la probabilidad es 0.05 y los grados de libertad, pues ya sabemos aquí son 27. Y aquí tenemos el T tabulado. .052 aproximadamente. Y necesitamos los límites. Entonces, para el beta, entonces, ¿cuál sería el límite superior? Acá. El límite superior ¿cuál sería? Entonces, cogíamos el valor estimado de beta más el T de las tablas por la desviación estándar del beta. Y el límite inferior, pues era lo mismo, cogíamos el beta, le restábamos el T tabulado multiplicado por la desviación estándar del beta. Aproximando esto a 2 decimales, era el intervalo entre 0.56 y 0.73. Ese era un intervalo de confianza y la respuesta correcta era la opción A. En ese punto. En el punto 16 nos están preguntando qué parámetros fueron significativos y cuáles no fueron significativos a un 95% de confianza estadística. Entonces, en este caso tendríamos que hallar el T calculado. El estadístico de prueba T calculado. ¿Y cómo lo hallábamos? Pues tomábamos el parámetro y lo dividíamos sobre su desviación estándar. El T calculado del alfa, pues alfa dividido sobre su desviación estándar, y el T calculado del beta, tomamos el valor de beta y lo dividíamos sobre su desviación estándar. Aproximando esto a un par de decimales, este es el T calculado.
Entonces, ¿qué valores eran significativos? Aplicando la regla de comparación de que en valor absoluto el t calculado es mayor al t tabulado, vemos que los únicos que cumplen con esa regla son el alfa y el beta. O sea, lo que es beta 2 y beta 3, sí fueron estadísticamente significativos para el modelo, pero el beta 1 no era significativo. Aquí podemos verlo. El t calculado del beta 1, o sea, del término constante, es 1.74 y en valor absoluto, pues esto no es mayor que el t tabulado. Entonces, la respuesta correcta en el punto 16 era la opción C. También si lo querían hacer con intervalo de confianza, como quisieran, aquí pues la opción más rápida en mi opinión era el t calculado, parámetro t. El punto 17. Luego de probar al 95% de confianza la hipótesis de que alfa más beta es igual a 1, es decir, queremos ver si la función estimada tiene rendimientos constantes a escala, ¿qué es lo que se concluye? Entonces, nosotros habíamos hecho esto el sábado. Para este caso, necesito la covarianza entre alfa y beta. Y la covarianza entre alfa y beta, pues es este parámetro que está acá. Lo pego aquí. Entonces, quiero calcular la varianza de alfa más beta. ¿Y eso a qué es igual? Esto es igual a la varianza de alfa más la varianza de beta más 2 veces la covarianza de alfa con beta. Esta es la varianza de alfa más beta. Y el error estándar de alfa más beta, pues tomamos raíz cuadrada nada más. Y el t calculado en este caso sería el alfa más el beta, o sea, 0.29 más 0.64, menos el valor al que yo estoy contrastando esto, que es 1, que es la suma de esto de 1, dividido por la desviación estándar de alfa más beta. Ese es el t calculado en este caso. Y vemos que en valor absoluto, este t calculado no es mayor al t tabulado, que es el que ya teníamos acá, 2.052. Entonces, ¿qué es lo que concluyo del punto 17? Que la opción correcta era la opción B. No encuentra evidencia para rechazar dicha hipótesis. No rechazo H0. Ese era el punto 17. El punto 18. Si la empresa representativa de la muestra revela una productividad por trabajador de 0.84 flores al año, la productividad marginal por trabajador en la empresa representativa de esta industria se estima en. Entonces, cuando estamos trabajando con una función Cobb-Douglas, lo que nos piden es, pues bueno, cuando estamos trabajando en términos de productividad marginal del trabajo, es la derivada de la función de producción con respecto al empleo.
Y pues por sus cursos de macroeconomía, sabemos que eso es equivalente, aquí nos regresamos un poco, aquí está, en los cursos de econometría, cuando hallamos el producto marginal del trabajo, pues a la hora de hacer la derivada obteníamos que era el beta multiplicado por Q dividido entre L. Entonces, ya el beta nos lo dan. El beta aquí ya lo tenemos. Es 0.64. Y nos dicen que la proporción Q sobre L es 0.84, esa es la productividad media del trabajador, 0.84. Entonces, lo que nos dicen acá es, la productividad marginal por trabajador en la empresa representativa de esta industria se estima en. Entonces, tocaba era coger el parámetro beta multiplicado por 0.84. Nos da 0.54. Esa es la productividad marginal del trabajo estimada, en este caso, para este valor, que es 0.54. O sea, la respuesta correcta era la A. Y finalmente, si la suma total de cuadrados fue de 0.9, entonces el R cuadrado de la regresión, ¿a qué sería igual? Entonces, ahí tocaba era aplicar la descomposición de la varianza. Aquí tengo que la suma de residuales es 0.19 y la suma total de cuadrados es 0.9. La suma explicada de cuadrados, pues, ¿a qué sería igual? A la suma total menos la suma de residuales. Esa sería la suma explicada de cuadrados. Entonces, el R cuadrado, aplicando la fórmula que conocemos, es suma explicada de cuadrados dividido por la suma total de cuadrados. O que lo mismo era 1 menos la suma de residuales al cuadrado dividido por la suma total de cuadrados. Ahí nos daba lo mismo en ambos casos. El R cuadrado era 0.86 o 0.857. Entonces, en este caso, la opción correcta era la opción D. Esa era la opción correcta, ese era el R cuadrado del modelo. Y listo, ahí ya tenemos las respuestas del primer parcial. El profesor aún está calificando sus parciales, pues él también ahorita tiene que dictar otros cursos, tiene que hacer también sus trabajos. Y pues él ahorita está un poco ocupado, entonces durante esta semana va a estar terminando de calificar sus parciales. Profe, Sí, qué pena. Profe, tengo el punto. una pregunta. ¿Usted sabe cómo el 20, cómo lo calificará el profesor? O si más bien era una pregunta como random y ya, o sea, como que igual no va a entrar dentro de los... Vale la mitad del parcial. Tan lindo. En serio, profe, ¿su merced sabe? pues Hola. la pregunta 20 fue como la pregunta más difícil para mí de todo el parcial. No sé el profesor cómo la vaya a tomar.
es decir, eso ya sería un ejercicio de, pues, de qué tan honestos estamos siendo. 3/4 del parcial, bueno, no creo que sea 3/4 del parcial. Eh, Eso ya sería más una pregunta en la cual es solamente el criterio de ustedes, un criterio que es tomado a conciencia. Pues yo no la he podido responder, la verdad. Entre ayer y hoy no he podido responder la pregunta 20. La he estado pensando mucho, pero no la he podido, no la he podido responder del todo. Por cierto, sí, qué pena, les pido disculpas por haberles enviado ese pequeño solucionario del primer y el segundo taller. Lo estuve haciendo en LaTeX, pero también tenía que hacer otras cosas. ¿Sí les sirvió de algo? ¿Sí estaba entendible? ¿Sí les resultó útil ese solucionario que Después de les los envié por LaTeX? resultados, profe, yo creo que no. Ok, ok, bueno. Profe, Sí. ¿podría volver a pasar las respuestas así como rapidito? Solo como para volver a verlas súper rápido. Ok, ya voy. Esperen. Ahí están. Esas son las respuestas. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, ya la próxima semana estamos empezando a trabajar con lo que es encuesta de hogares. Hubo una estudiante que ya pues estaba adelantando, que estaba mirando la encuesta de hogares, que intentaba unirlas con R. Bueno, yo intenté unirlas con R, las diversas bases de datos en una sola. El computador se me trabó, me tocó unirlas con Stata. El profesor también tiene una base ya consolidada, pues espero que sea la misma que yo tengo. Ahí el profesor irá trabajando con ustedes paso por paso cómo es cada una de esas bases de datos, cómo las une, qué significa cada variable, y empezamos a trabajar ya con todo el rigor posible la parte del modelo de Mincer, el trabajo que tienen que hacer en grupo cada uno de ustedes. Yo también voy a empezar a trabajar eso. Estuve mirando si había estimaciones del modelo de Mincer, pero no para Colombia, sino como para ir practicando. Y sí, encontré una, pues donde no esperaba encontrarla, que era en el libro de Wooldridge, pero en el libro de maestría. Ahí encontré una estimación que él hizo con datos para Estados Unidos de un modelo minceriano. La base de datos se puede descargar, se puede hacer el modelo paso por paso. Entonces yo pienso que eso lo podemos hacer en R. La próxima semana para ir ellos y para ya cómo trabajar las bases de datos que tenemos con los datos para. Profe, Entonces eso sería todo. es que algo que, por ejemplo, no sé, una sugerencia, no sé si los demás están de acuerdo, es que, por ejemplo, en mis clases de estadística lo que hacía la profesora era que nos entregó como unos cuadernitos, unos pequeños resúmenes donde aparecía lo esencial de la materia, o sea, como todas las fórmulas, eso, un pequeño resumen de para qué servía. Y yo la verdad, primero, por mucho, segundo, también es doble abrumado porque el poquito de rápido, y segundo, como que los temas no suelen ser digeribles y mucho de lo que entendí pues ha sido
de las así que no sé si su merced podría de pronto elaborar ese resumen para nosotros, porque yo la verdad a estas alturas de la materia, incluso estudiando más de las 8 horas semanales previstas, me siento todavía muy perdido. Ok, es un criterio válido. Pues no vería problema en hacer como un pequeño resumen de lo que se ha visto. Lo que propone más que todo sería como hacer un listado de qué es lo que se vio en cada semana. Esa sería una opción. También sería interesante que ustedes mismos en una hoja hicieran como el listado de conceptos y fórmulas relevantes que se abarcan en cada clase, en cada semana, perdón, en cada semana. Porque sí, yo también, pues a mí honestamente me hace falta es el tablero, yo aquí no tengo tablero. Yo pensaba dictar esta clase del sábado, era una primera hora, haciendo como un sistema de repaso, hacer pues a aclarar las dudas conceptuales que ustedes tenían, y la segunda hora pues ya en la sala de informática ya dedicarnos full totalmente a R. Desafortunadamente yo no tengo tablero y mostrar esto por diapositivas de pronto puede ser un poco tedioso. Pero siguiendo el consejo de Juan Felipe, sí, sería una buena opción, y también sería una buena opción para que todos ustedes pudieran repasar, que también hicieran su propio, por decirlo así, su propio listado de fórmulas, su propio listado de conceptos. De hecho, me hizo acordar de mi profesor de filosofía de bachillerato. Cada vez que él nos hacía un quiz o un examen, él lo primero que nos decía, 10 minutos para que hagan la copia. Y literalmente todo el mundo hacía la copia en 10 minutos. Al paciente, ustedes encuentran la información en esos 10 minutos. Entonces, les digo o les doy el consejo que me daba mi profesor de filosofía. Dudas, pues para eso estamos el profesor, le pueden enviar un correo, él se lo responderá en la mayor brevedad que él pueda, o me mandan un correo a mí. Esa sería como la invitación, completando un poco lo que decía Juan Felipe. Ok, muchachos, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muy amables. No, miedo no es miedo. Esto es normal, créanme que esto es muy normal. Este primer examen que les puso el profesor es un examen estándar. Este es un examen estándar que se hace en universidades de muy buen nivel, como en la que estamos, la Universidad Nacional. Estos son exámenes estándar de conceptos, pues, de lo que se ve en un modelo, en un curso de econometría 1. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Los invito a que cada quien haga su propia copia, su propio listado de fórmulas, su propio listado de conceptos de lo que se ve en cada semana, para que al final no se sientan tan abrumados. Y pues eso sería todo. Que tengan un feliz fin de semana. Dudas, preguntas, pues recuerden que me pueden escribir a mí, le pueden escribir al profesor. También si les podemos colaborar con otra materia, con macro 3, con estática, hay dudas puntuales que no tengan claras de estadística, también pueden contar con nosotros. Bueno, y pues que tengan feliz fin de semana. Cuídense, por favor, cuídense, en serio. Yo he estado viendo las noticias. Es increíble la cantidad de contagios, el ritmo en el que ha aumentado el número de contagiados aquí en Bogotá.
en especial con la irresponsabilidad que ocurrió en Corabastos. Entonces, muchachos, por favor, mucho cuidado, manténganse en casa. Si tienen que salir, pues una estrategia que he visto que están haciendo aquí en mi edificio es que las personas que tienen que salir se ponen la ropa del día anterior, es decir, se levantan, pues no se bañan, sino que se ponen la ropa del día anterior, se ponen tapabocas, guantes, salen y hacen el mercado, compran las cosas que necesitan, regresan y de una vez la ropa la echan al canasto de la ropa sucia, entran a bañarse de una vez y se ponen la ropa del día. Yo he visto que las personas aquí en el edificio donde yo están haciendo eso, pues es una buena idea. Entonces, muchachos, tengan mucho cuidado. Sugerencias, críticas a estas clases también las tengo muy presentes para ir mejorando, que esta es mi primera vez dictando clase. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que el monitor no va a ser monitoreado hoy porque no hemos avanzado en temas para trabajar en R. Entonces yo creo que ya la próxima semana tendrán su monitoría, pues no sé, tendrían que estar pendientes de lo que diga el monitor Julián. Bueno, gracias a Wendy por grabar la clase. Una pregunta antes de que se vaya, qué pena. Sí, Michael. Pues dado la coyuntura y todo eso, en cuanto a lo de los talleres, ¿eso va a seguir, o sea, los porcentajes de calificación van a seguir igual o va a haber algún cambio? No lo sé, porque sí, en efecto, es razonable que en medio de esta situación se modifiquen algunas cosas. De hecho, una de las directrices de la Escuela de Economía es que a la hora de hacer los parciales, a la hora de calificar, sea un poco más laxo. Entonces, siguiendo esa directriz, es posible, es una idea que no se puede descartar, que se hagan algunas modificaciones con la ponderación de cada nota. Es muy posible porque también toca ser un poco laxos y toca entender que pues la situación actual, pues por medio virtual, pues no es como la manera ideal de dictar esta clase. Entonces yo creo que eso lo tendríamos muy presentes, el profesor también lo tiene muy presente. Ayer yo estaba hablando con él y me dijo que esa idea no la ha descartado, eso la tiene presente. Entonces, de momento no sabría, Michael, pero sí, eso que dices es muy cierto. Eso se va a tener Vale. presente. Vale, igualmente, muchas gracias. Disculpe, profe.